Buenas tardes tengan todos. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Disfrutaron las alabanzas? Amén. Dios, yo creo que las disfrutó más que usted, porque Él es el que recibe toda honra y toda gloria. No sé qué le pasaba a los músicos hoy esto estaba encendido. Qué bendición poder alabar el nombre del Señor. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Magdiel Galvis y tengo la bendición de servir en esta iglesia. Después de haber leído bien el libro de Judas, pues yo creo que queda mejor decir que también soy esclavo de Jesucristo. Así como lo dijo Judas, tomando en cuenta que era el hermano de Jesús. Tengo la bendición de servir en los grupos de vida, en el ministerio de oración y por gracia del Señor en el cuerpo de ancianos de esta congregación. Quiero comentarles que el día de hoy nos visitan el cuerpo de ancianos de la iglesia junto con el pastor líder Aarón. Quiero que le den un fuerte aplauso. We are glad you're visiting us today. Elders, pastor, bienvenidos en medio nuestro. Eso fue para ellos, no se preocupen. Bien, el día de hoy, después de haber tenido una lucha y una batalla campal con el Señor, el pastor me encomendó hablar el día de hoy acerca de el versículo 17 al 25, con el título, no caerás, serás guardado. Amén. Repita conmigo, no caerás, serás guardado. Está bueno el té, pastor. Tengo una alergia que no quiero que me dé un ataque de tos. Quiero decirte, querido hermano, amado hermano, amigo que nos visitan, que cuando vengas a la casa del Señor, a ver, ¿cuántos vinieron con hambre de Dios? Amén. Cuando vengas a la casa del Señor, no lo hagas como un espectador. Hazlo como una persona que viene a la mesa del Padre para ser alimentado. Que tú puedas tener altas expectativas. Porque sobrevivir y vencer en estos tiempos finales no basta solamente emoción. Necesitamos un avivamiento en la palabra. Necesitamos saber, necesitamos entender, necesitamos permanecer. Así que en lo personal creo que el conocimiento más transformador que un ser humano puede recibir es el conocimiento de Dios. Pero no se trata solo de saber, se trata de conocerlo íntimamente. Que tu vida cuando finalice este año no sea la misma del año pasado. Algo tiene que cambiar en tu vida. Hoy mi oración es que algo despierte dentro de ti y que comiences a anhelar profundamente conocer a Dios. Que puedas experimentar su palabra, que puedas desarrollar comunión con el Espíritu Santo como nunca antes. Y te aseguro que tu vida va a cambiar para siempre. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Un poco del contexto sobre Judas, ya que el pastor Luis y el hermano John en los domingos anteriores nos han estado hablando de quién fue el escritor de esta carta. Digo carta porque es una sola hoja. Ahí uno tiene la idea de que cuando es un libro tiene varias hojas, ¿no? Entonces vamos a estudiar la hoja de Judas. Vamos a estudiar la carta de Judas. Y a mi entender es una de las más fuertes que hay en la palabra de Dios. Es muy exhortativa y espero que usted prepare su corazón. Yo la semana pasada pensé que los de seguridad se iban a llevar al hermano John, pero fue un mensaje de mucha bendición y necesitamos ser confrontados, que el Espíritu Santo de Dios obre en cada uno de nuestros corazones. Esa es mi oración. Amén. Esta carta no fue escrita por Judas Iscariote porque son los que más asociamos, ¿no? Fue escrita por Judas,
el hermano de Jesús. Dicen medio hermano, pero para mí si es medio hermano ya es hermano, ¿no? De hecho, al principio él y sus hermanos no creían en Jesús, no creían que él era el Mesías. Y lo vemos en Marcos capítulo 23 y 21, y quise traerlo para que tuvieran una idea. Dice, cuando sus familiares se enteraron de lo que sucedía, salieron para llevárselo porque pensaban que se había vuelto loco. Los hermanos de Jesús pensaron que se habían vuelto locos, porque él estaba trabajando de una manera incansable, no le daba tiempo de comer, y ellos pensaban que estaba delirando. Y Juan 10, capítulo 7, versículo 5 también dice que ni aún sus hermanos creían en él. Pero cuando ellos vieron resucitado a Jesús, todo cambió. La resurrección fue tan poderosa que aplastó la incredulidad. Y Judas, antes que era solo su hermano, ahora se presenta como el esclavo de Jesucristo. Y la gloria del Cristo resucitado convirtió esa duda familiar en una total rendición. Desde el momento de la resurrección hasta la ascensión a los cielos, ellos tuvieron que haberse convencido de que realmente era el Mesías. Entonces, Judas quería hablar sobre la salvación que compartimos, pero el Espíritu Santo lo inquietó, lo movió a hablar acerca de un peligro urgente que estamos viviendo desde hace siglos atrás, desde la primera iglesia primitiva. Lo estamos viviendo en la actualidad. Y es el peligro de la apostasía, el peligro del engaño doctrinal, de los falsos líderes infiltrados dentro de las congregaciones. Y es un peligro evidente hoy más que nunca. Me llama la atención que Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, el apóstol Pablo, cuando se dirige a los ancianos de la iglesia de Éfeso, él le dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Aún algunos hombres de su propio grupo, ¿de dónde? De adentro. Aún hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder arrastrar a los discípulos a su lado. Eso está pasando hoy. Eso pasó ayer. Eso ha pasado por siglos. Y no solo vienen de afuera, también se levantan desde adentro líderes sin cruz, líderes sin santidad, líderes que como Coré en Números capítulo 16, y le recomiendo que busque esa historia porque está tremenda. Si usted le provoca rebelarse contra un ungido del Señor, no vaya a ser que se lo trague la tierra con todo y familia, como le pasó a Coré. 250 personas en total fueron tragadas por la tierra, directo al infierno. Este tipo de personas se rebelan contra la autoridad de Dios, disfrazando su veneno con murmullos camuflados de preocupaciones. En Judas versículo 16 también podemos ver una referencia donde dice: estos individuos son rezongones. Si no entiende lo que es rezongón, basado en Nueva Traducción Viviente, es una persona que se queja constantemente, una persona que vive murmurando, descontento y siempre criticando. Dice, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Estas personas son expertos en murmuraciones. Son los que no edifican, solo destruyen. No sirven, simplemente tienen un corazón para manipular. No honran, sino que se exaltan. Y hay un sistema de apostasía diseñado por Satanás para arrastrarte. Y Judas lo que quiere es que abras tus ojos y estés atento a lo que el enemigo quiere hacer para desviarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Así que escuche con atención. Yo hoy no vine a entretenerte. Yo hoy vine a armarte. Y en este tiempo no es el tiempo de espectadores, es tiempo de guerreros. ¿Cuántos son guerreros? Eso quiere decir que lo que tú hagas hoy, escúcheme bien, lo que usted haga hoy va a marcar el destino de su familia para bendición o para ruina, para bendición o para maldición, porque tus decisiones no se evaporan.
Tus decisiones tienen un gran peso eterno, por si no lo sabía. Y si es cierto todo esto que les estoy diciendo, como lo es la palabra de Dios, hay cadenas que el día de hoy tienen que romperse. Hay maldiciones que el día de hoy tienen que quebrarse. Y hay un ejército que debe levantarse. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hombre y por cada mujer aquí presente. Que el Espíritu Santo limpie sus caminos, redima su propósito y les revele que no viven para sí mismos, sino para dejar un legado. Que se levante una generación santa, una generación apasionada, firme y fiel hasta el final. En el nombre de Jesús ato los aires y todo pensamiento contrario al Espíritu Santo de Dios lo reprendo, lo ato y lo echo fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La primera defensa contra el engaño no es una emoción fuerte. No es una emoción fuerte. Es una memoria espiritual sana. Y aquí se nos dice, recuerda lo que fue dicho. Recuerda lo que enseñaron los que caminaron con Jesús. Y como primer punto, vamos a ver, la advertencia sigue en pie. Y le voy a dar una frase clave después de cada punto para que usted la recuerde y no se le olvide. ¿Qué dice esta primera frase? Si olvidas lo que Dios dijo, caerás en lo que el diablo repite. Escúchame, iglesia. El olvido espiritual es una puerta abierta al engaño. Y cuando Judas dice recuerden, él no nos está dando aquí una sugerencia. Él está levantando una alarma porque si se te olvida lo que Dios dijo, terminarás creyendo lo que el infierno te susurra. Judas no nos está dando opciones suaves en esta carta. Él nos está diciendo despierten, despierten. Vamos a leer Judas 17 al 19. Dice, queridos amigos, recuerden lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dijeron que en los últimos tiempos vendrían burladores cuyo propósito en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estas personas causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Palabra del Señor. Amén. Esto que estoy diciendo no es una teoría. Esto que estoy diciendo es una fotografía de algo que está ocurriendo dentro de nuestras iglesias. Y dice la palabra que estamos rodeados de burladores, estamos rodeados de divisores, gente que causa divisiones sensuales, carnales, gente que ridiculiza la verdad y se burla del juicio venidero, desprecian la santidad, personas que tienen un espíritu irreverente, que siempre desacreditan lo espiritual y promueven el pecado como si fuera algo normal. Judas nos está revelando este tipo de individuos y los vincula directamente a estos tiempos que nosotros estamos viviendo, los tiempos finales. Yo creo que la venida de Cristo está muy cerca, muy cerca. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién no lo cree? Todos lo creen. Es decir que este tipo de personas se van a hacer más comunes a medida que la venida de Cristo se acerca. Y si estamos viviendo los tiempos finales, quiere decir que esto es más recurrente dentro de nuestras iglesias. Son personas que viven por impulso, no tienen dirección del Espíritu Santo, predican gracia, pero niegan el señorío de Cristo en sus vidas. Y hay características que describen su manera de operar, y me puse a investigar a lo largo de todos estos siglos cómo operan este tipo de personas dentro de las iglesias. Contaminan tus oídos con palabras suaves pero llenas de veneno. No te ministran, te adormecen. No te guían, te extravían. Endulzan tu oído pero envenenan tu propósito.
Hablaba con una persona que aprecio mucho hace un tiempo y le decía, a veces nosotros creemos que hay personas que llegan a nuestras vidas y creemos que son de bendición, pero no te das cuenta que van secando tu vida y van secando tu vida y van secando tu vida, y cuando te das cuenta ya no tienes nada. Ministerios que el Señor te ha entregado, dones y talentos que el Señor te ha entregado, se han secado porque son el tipo de personas que endulzan tus oídos, pero te envenenan tu propósito. Te envuelven con ternura, pero te atan con engaños. No predican libertad, solo disfrazan esclavitud. Y cuando no les das la razón, se convierten en tus enemigos. Amén o ayayay. ¿Qué significa la sensualidad? Para que tengan un contexto claro de lo que quiere explicar Judas. No se trata solamente de la inmoralidad sexual. Es vivir bajo el dominio de la carne, es rechazar la autoridad, es resistir la corrección, es amar el placer más que a Dios. Pero Judas nos da por lo menos 4 señales claras de lo que es una fe sensual. Y se trata de una doctrina permisiva. Esas personas que enseñan sobre gracia, predican sobre gracia, pero no hay transformación. Inmoralidad sin freno, rebeldía disfrazada de revelación. Se burlan de los santos, desprecian la autoridad espiritual, se burlan de los hombres y mujeres ungidos del Señor. División camuflada de independencia. Son personas que promueven la división desde las sombras, se disfrazan de víctimas y aparentan tener la razón. Utilizan ese discurso como una herramienta para sembrar discordia, para manipular corazones heridos y alimentar su propia agenda. No buscan unidad, buscan seguidores, no sanan, dividen, causan fracturas en la iglesia, son esclavos de su ego. Estudia a profundidad el versículo 19 y verá que todo esto se ve reflejado allí. No veo los de seguridad por allí. No los vas a discernir si tú no estás lleno del Espíritu Santo. Porque si tú no estás lleno del Espíritu Santo, te van a parecer inspiradores, incluso te van a parecer profundos. Pero el alma sin el Espíritu confunde siempre lo atractivo con lo verdadero. Y es necesario la obra del Espíritu Santo en tu vida para que pueda revelarte y pueda mostrarte lo que viene de parte del Señor. Y eso no es nuevo. En los días de Jesús, los expertos de la ley sabían mucho, pero no eran obedientes, obedecían poco. Por eso Él no llamó a teólogos para transformar al mundo, sino a pescadores de hombres. No porque Jesús despreciaba el conocimiento, sino porque Él no buscaba saberlo todo, Él buscaba hombres que pudieran obedecer el llamado y el propósito que Él estaba sembrando en sus discípulos. Él no quería sabios en su propia opinión, sino corazones rendidos. Diga conmigo, corazones rendidos. Él quería corazones que obedecen sin reserva y se mantienen firmes en medio del engaño. Jesús no te llamó a ser creativo con sus enseñanzas, sino a seguirle con fidelidad. Él dejó claro y decía, ejemplo les he dado. Al decir ejemplo les he dado, Él no dijo, yo quiero que me reinterpreten lo que les estoy enseñando. No, porque el mensaje de Jesús era un mensaje claro. El mensaje de Jesús era un mensaje sencillo, era un mensaje entendible, que tocaba el corazón de la gente. Él no necesitaba ajustes, Él necesitaba solamente obediencia. Entonces los apóstoles lo entendieron claramente, y por eso el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 6, él dijo que no le parecía justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por atender a las mesas. Por eso los apóstoles se empeñaron en buscar 7 hombres llenos del Espíritu Santo de Dios para que atendieran las mesas, atendieran a los pobres y atendieran a los que tenían necesidades, a las viudas. Hombres llenos del Espíritu de Dios para atender solo las mesas. Entre los cuales estaba Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva. El apóstol Pedro sabía que si la palabra era descuidada, el liderazgo se iba
a diluir. Porque cuando un líder abandona la palabra, cuando un líder abandona la oración, empieza a moverse solo en opinión. Y un líder que no ora, un servidor que no ora, termina opinando más de lo que obedece. Nosotros no podemos suavizar el evangelio. Tratamos de hacerlo de la mejor manera, con mucha gracia, pero lleno de transformación. La gracia que no transforma no es la gracia de Cristo. ¿Cómo que dice la mujer? Perdónenme a todos, pero no acepto. La gracia que no transforma no es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es la que transforma. Y en esta hora crítica no debe haber espacio para medias tintas. No debe haber espacio para escala de grises. O es blanco o es negro. Y más cuando Dios está haciendo algo especial a través de nuestra iglesia. No es casualidad que los ancianos estén el día de hoy, el pastor Aarón, el pastor Luis, todos empeñados en que las cosas funcionen como el Espíritu Santo nos está marcando, nos está guiando, porque Dios quiere moverse de una manera especial, no solamente en esta iglesia, en la ciudad de Goshen, en Elcar, donde hemos sido establecidos para bendición y para redención del pueblo que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? O estás lleno del Espíritu Santo o estás lleno de excusas. Muchos quieren resistir el ataque del enemigo, pero no han construido nada por dentro. Judas lo deja claro, que si no edificas, te vas a derrumbar, en pocas palabras. En segundo lugar, fe sólida, oración viva y amor constante. Dios no quiere que vivas de recuerdos, sino de obediencia diaria. Judas no te está dando consejos motivacionales por si se ha dado cuenta. Él nos está dando una advertencia urgente. Porque resulta que buscar a Dios en nuestras vidas no debe ser opcional. Buscar a Dios te respalda con autoridad. Buscar a Dios te eleva en el espíritu. Buscar a Dios te afirma en obediencia. Y esto no es un mensaje inspirador para que tú te sientas bien. Es un mensaje de instrucción para resistir. El Espíritu está gritando desde el frente de batalla, despierta. Hermano, despierta, fortalece lo que tienes. Activa tu fe. Deja de perder el tiempo, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Podemos orar por ti para que el Espíritu Santo haga la obra y cuando tú cedas tu corazón. Judas 20:21 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y mantenerse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les dé vida eterna. Aquí podemos observar una triple acción espiritual y quiero comentársela rápidamente. Y es que si tú quieres ser fuerte espiritualmente, tienes que edificarte en tu santísima fe. La fe no es un adorno. La fe es una defensa contra la duda y es una defensa contra la apostasía. Tú no puedes vivir de la fe del pastor. Tú no puedes vivir de los versículos que aprendiste hace años o el día de ayer. Tú tienes que cavar tu propio pozo, porque la fe no se hereda, la fe se construye con intención, la fe se construye con sudor, se construye con el hambre hacia Dios o hambre de Dios. ¿Quieres ser fuerte? Tú tienes que leer la palabra y estudiarla como un tesoro, tienes que memorizarla, tienes que repetirla, tienes que declararla hasta que se transforme tu mente y se transforme tu pensar y deje de estarse haciendo a la víctima porque ya no nos luce. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero algunos quieren fe sin Biblia. Algunos quieren autoridad sin oración porque les fastidia venir los martes. Los esperamos a todos el martes.
Estamos a 60 pasos de puerta a puerta. Ponemos un pad y resolvemos. Y que se mueva la gloria de Dios en medio del pueblo. Tu fe necesita más que emociones, tu fe no necesita más que redes sociales, necesita alimento sólido, necesita disciplina. Es tiempo de edificar. La segunda acción es orar en el Espíritu Santo. Y aquí no estamos hablando de una oración bonita. Aquí no estamos hablando de emoción, aquí no estamos hablando de una rutina. Nosotros aquí estamos hablando de guerra. Estamos hablando de profundidad espiritual. La oración y la intercesión, escúchame bien y que nunca se le olvide, para que crea que la oración tiene poder. La oración y la intercesión se convierten en un ejercicio sobrenatural porque brota de una relación viva y activa con tu Dios. Dice la palabra en Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, no lo podemos describir. Cuando oras en el Espíritu, tú activas el cielo. Cuando oras en el Espíritu, confundes al infierno. Cuando oras en el Espíritu, fortalece tu fe. Es como cargar las armas antes de la guerra. Si tú quieres que Dios se mueva, tú debes moverte. Si tú quieres que Dios se mueva, tú debes buscar. En tercer lugar de esta acción espiritual, permanecer en el amor. Para mí, esto es el ancla de todo. Esto no es un sentimiento, esto es un compromiso, el compromiso de permanecer en el amor y obedecer aunque no lo entiendas y seguir adelante aunque no lo sientas, porque Dios siempre quiere saber qué hay en nuestros corazones. El verdadero amor bíblico, hablando de esa relación con tu Padre, es un amor que es firme, es un amor sacrificial, es un amor de lealtad sin condiciones. Dice Juan 14:15, es el que me ama, guarda mis mandamientos. Cuando tú permaneces en el amor, no te enfrías y tú no abandonas aunque los demás te traicionen. El amor no es una emoción, es una postura espiritual frente al caos. Así que debemos desarrollar el músculo del espíritu, desarrollando la fe, desarrollando la oración y desarrollando el amor con nuestro Padre. En tercer lugar, esto se está poniendo bueno, actúa antes de que sea tarde. No puedes salvar lo que no te duele. Si tú miras a las personas y no tienes compasión de que se están perdiendo, algo tiene que hacer el Espíritu Santo en tu vida. Cuando hay un mandato por delante de ir y predicar el Evangelio, y tan sencillo es que todos los días tenemos compañeros que no son cristianos, que tienen necesidad del Evangelio. Y yo felicito a algunos hermanos de esta iglesia que en sus empresas, temprano en la mañana, antes de las labores, 5, 10 minutos, 15, oran en grupo, piden permiso a la empresa y oran en la empresa. ¿Y para quién creen ustedes que es la bendición? Para la empresa donde estás trabajando ahorita que hay tanta crisis. Es quitarme el temor de predicar el Evangelio. Y aquí Judas se nos puso evangelista. Aquí Judas te sacude para que no ignores los que están cayendo. Y el asunto es que no tenemos que quedarnos quietos, no tenemos que conformarnos con salvarnos nosotros solamente. Judas 22:23 dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, yo diría del infierno, incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Nosotros podemos ver tres tipos de personas de las que nos habla Judas. Es el confundido, al cual tú tienes que acercarte con compasión para hablarle de la verdad de Cristo. El que cae, al que tienes que lanzarle la cuerda de la verdad, el salvavidas para salvarlo. Y el contaminado, dice, confronta con temor y humildad. Con temor, ¿por qué? Debes cuidar tu corazón porque es probable de que tú puedas caer si no estás firme. Debes ser muy cuidadoso para que tú no seas contaminado. Aquí va el golpe en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un alma perdida?
¿Cuándo fue la última vez que llevaste a una persona a los pies de Cristo? Aunque no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo, pero tú tienes que soltar la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que intercediste por alguien que se está hundiendo? Ya sea un hermano, un perdido. ¿Cuándo saliste de tu zona de comodidad para arrebatar a alguien del fuego? Nosotros no podemos ser una iglesia que solo observa. Nosotros tenemos que ser una iglesia que se involucra, una iglesia que llora, una iglesia que actúa, una iglesia que intercede, una iglesia que rescata. Porque si Cristo no se hubiese metido en tu vida, ¿dónde estarías tú hoy? Es solo gracia, es solo misericordia. Número 4, confiando en el que te guarda sin caída. El versículo 24 y 25, a mi modo de ver, son dos de los versículos más hermosos que tiene la Biblia. Y dicen los estudiosos que probablemente por la estructura en la que fue escrito y el amén del final, es uno de los cantos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Ya sea cantado o recitado, probablemente era lo que ellos usaban para adorar al Señor en ese momento. Y es una doxología poderosa, es una adoración en forma de verdad. Y yo les voy a pedir que lo lean conmigo al unísono. Al unísono es al mismo tiempo, respetando los puntos, las comas, las pausas, y que cuando hablemos de los atributos de Dios, por ejemplo, la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, usted lo diga con todo lo que tiene su pulmón. ¿Amén? Amén. Y vamos a leer todos al mismo tiempo. A ver. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentar con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro sea dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor te dice, no caerás, mi hermano, no caerás. Y no es porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel en tu vida. Tú no dependes de tu rendimiento, tú dependes de su gracia, solo de su amorosa gracia. Él te guarda y Él te limpia. Él mismo te presenta con alegría, como dice la palabra. Ese no es tu final. Tu final tiene que ser un final glorioso. No es una derrota. No es con vergüenza, es con gozo. Dios no solo te levanta, Él te lleva hasta el final. Él quiere llevarte hasta el final. Y mientras el mundo tiembla, muchos se enfrían. Tú puedes estar firme porque estás en las manos del que no falla. Y así la gente se levante y te critique y te calumnie y te difame. Así se levanta el mismo infierno en tu contra. Si tú estás en las manos del Padre, nada te va a tumbar, nada te va a derrotar, nada te va a derrotar. Ese es el mensaje de Judas. Ese es el mensaje de Judas. Que aún en medio de la apostasía, en medio de la confusión, en medio del engaño, hay un pueblo que permanece firme hasta el final. Si caminas en obediencia y en integridad, el Padre te va a tomar, el Padre te va a rescatar, el Padre te va a sostener. Y no es por mérito propio, sino por el poder de Dios que guarda a los suyos, que guarda a su pueblo. No caerás, serás guardado. No caerás, serás guardado. Quiero pedirle a los ancianos que pasen al frente. Elders, you may now come to the front, please. Y vamos a hacer de este tiempo un tiempo especial. Hay quienes hoy están débiles.
Hay quienes hoy sienten que su fe está flaqueando, que han perdido objetivos, han perdido propósitos. Otros están dormidos espiritualmente. Otros viéndole las fallas a los demás porque no hay en qué entretenerse. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Estos hombres que están aquí, ancianos, el cuerpo de ancianos de la iglesia, incluyendo el pastor Aarón, el pastor Luis, están aquí porque quieren bendecir al pueblo, porque quieren ministrar a sus vidas. Ellos tienen la autoridad para imponer las manos sobre sus vidas, sobre su cabeza, sobre su hombro. El Espíritu Santo te dice: yo te edificaré, yo soplaré vida sobre ti, yo te levantaré, hermano, te activarás, no caerás, serás guardado. Y mientras usted pasa adelante, no se pierda la bendición. Vamos a escuchar una hermosa adoración.